El Fondo Monetario Internacional acaba de revisar sus proyecciones para la economía mundial. Y el número que presentaron el martes 14 de abril no es un número cualquiera. Es el más bajo desde la pandemia. 3.1%. Eso es lo que el FMI proyecta que crecerá el mundo este año. Y eso asume que la guerra termina pronto. Porque si no termina, los propios economistas del fondo ponen la palabra recesión sobre la mesa. Pero aquí está lo que nadie te está explicando del todo. El impacto de esta guerra y de este informe no va a llegar igual a todos. Hay países de nuestra región que en este momento están, paradójicamente, en una posición mejor de lo que crees. Y hay otros que están atrapados en un callejón sin salida del que nadie habla. Al final de este video vas a saber 3 cosas. Primero, ¿qué dice exactamente el informe del FMI y por qué no es solo una estadística fría? Segundo, ¿cómo esta situación afecta de manera concreta a México, a Brasil, a Argentina, a España y a los hispanos en Estados Unidos, país por país? Y tercero, ¿qué puedes hacer tú, esta semana, para no quedarte expuesto a lo que viene? Una familia en nuestra región miraba el noticiero hace 3 meses. Escuchó que la guerra en el Golfo Pérsico iba a subir el precio del petróleo. Pensó, eso está muy lejos de nosotros. Esta semana fue a cargar gasolina y pagó casi un 40% más que en febrero. Eso no es un caso aislado. Es lo que le está pasando a decenas de millones de personas en toda la región hispanohablante. Y el informe del FMI, publicado esta semana, pone los números exactos sobre la mesa. El título del informe lo dice todo. La economía mundial a la sombra de la guerra. El FMI revisó a la baja su proyección de crecimiento global para 2026. La bajó de 3,3%, que era lo que esperaban en enero, a 3,1%. Son 2 décimas. ¿Parece poco? No lo es. Porque esas 2 décimas representan, en términos prácticos, cientos de miles de millones de dólares menos de actividad económica en todo el planeta. Menos comercio, menos inversión, menos empleo y más inflación. La inflación global proyectada para 2026 subió de 3,8% en enero a 4,4% ahora. 6 décimas más de presión sobre los precios en todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que teníamos una combinación de menor crecimiento y mayor inflación al mismo tiempo? Eso tiene un nombre. Estanflación. Y es exactamente la palabra que los economistas del FMI están usando en sus escenarios adversos. Ahora bien, ¿cuál es la causa de todo esto? La respuesta tiene que ver con un estrecho de agua de apenas 54 kilómetros de ancho que controla el 20% del petróleo mundial. Y cuando lo entiendas, vas a ver este momento de otra manera. Para, respira. Piénsalo así. Imagina que la economía global es una gran fábrica que necesita energía para funcionar. Todo, los camiones que mueven la comida, los barcos que traen los productos, los fertilizantes que producen los alimentos, los plásticos que empaquetan todo. Todo depende del petróleo y del gas. Ahora imagina que el 28 de febrero alguien cierra la puerta principal de esa fábrica. Ese alguien fue el cierre del estrecho de Hormuz, el canal por donde pasa el 20% del petróleo y el gas licuado del mundo, después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sobre Irán. La cadena de transmisión fue brutal y rápida. Primero, el Brent, el precio de referencia global del petróleo, saltó más de 13% en un solo día, superando los $82 por barril. En su punto máximo llegó a $120. Eso es un aumento del 50% en semanas. Segundo, el gas natural en Europa subió más de 46% en un solo día. Tercero, los costos de transporte marítimo, los fertilizantes, el diésel, el queroseno para los aviones, todo subió en cadena. Cuarto, la inflación, que llevaba meses bajando, revirtió dirección. Los medios financieros hablan principalmente del impacto en Europa y en Asia, que son los que compran más petróleo del Golfo Pérsico. Pero si miramos los datos con más cuidado, hay algo que pocos están señalando. América Latina tiene una posición muy heterogénea. Y esa heterogeneidad crea ganadores inesperados. Fíjense en esto. Brasil es un exportador neto de energía. Con el petróleo a 100, 110, 120 dólares el barril, Petrobras generó más ingresos. El real brasileño se apreció. El Ibovespa, la bolsa de Brasil, tocó récords históricos, con una ganancia de 23% en lo que va del año medida en reales. El FMI revisó al alza el crecimiento de Brasil en este contexto. México, en cambio, es un caso mucho más complejo. Sí, la mezcla mexicana de exportación subió de 63 a 106 dólares por barril, un aumento del 68%.
Eso genera más ingresos para Pemex. Pero al mismo tiempo, el gobierno mexicano gasta 280 millones de dólares por semana en subsidios para contener el precio de la gasolina. Hay un doble filo que está comiendo el margen fiscal del país. La cadena completa se ve así. Guerra en el Golfo, flecha, cierre de Hormuz, flecha, petróleo a $120, flecha, inflación energética global, flecha, bancos centrales no pueden bajar tasas, flecha, condiciones financieras más restrictivas, flecha, economías emergentes de la TAM más presionadas, flecha, menor inversión y menor crecimiento. Ahora que sabes el porqué, lo importante es, ¿qué va a pasar exactamente en nuestra región? Y hay dos escenarios. Uno de ellos afecta directamente tu bolsillo. Un trabajador que envía remesas cada mes a su familia calculó cuánto llegaría este mes después de pagar la gasolina para ir al trabajo en Estados Unidos. El número era menor. No porque le pagaran menos, sino porque la energía se llevó una parte que antes iba a su familia. Flecha. Eso resume perfectamente lo que los datos muestran. La inflación en Estados Unidos llegó a 3,3% en marzo, el nivel más alto en casi 2 años. Y el mayor responsable fue el precio de la gasolina, que subió 21,2% en un solo mes, la mayor subida mensual desde 1967. Desde el 28 de febrero, el galón de gasolina pasó de $2,98 a más de $4. Para las familias hispanas en Estados Unidos, que estadísticamente tienen ingresos más bajos y gastan una mayor proporción de su sueldo en transporte, este es un golpe desproporcionado. Escenario base. Si el conflicto se mantiene acotado y el estrecho de Hormuz permanece parcialmente operativo. El FMI proyecta que el crecimiento global se mantenga en 3,1%. Para nuestra región, América Latina y el Caribe crecería 2,3% este año, una décima mejor que lo esperado en enero, pero por debajo del 2,4% de 2025. México crecería apenas 1,6%, recuperándose del 0,6% miserable de 2025, pero lejos de su potencial. Argentina 3,5%, Colombia 2,3%, Chile 2,4%. La inflación en la región bajaría al 6,7% este año, desde 7,6% en 2025. La eurozona crecería solo 1,1%, con España entre las más presionadas por los costos energéticos. Escenario negativo. Si la guerra se extiende más allá del verano y las disrupciones en el suministro energético continúan. El FMI lo llama explícitamente escenario adverso. Crecimiento global cae a 2,5%, inflación sube a 5,4%. Y si se vuelve severo, energía disrumpida durante meses, el crecimiento global cae a 2%. Solo 4 veces desde 1980 ha ocurrido algo así. La última fue la pandemia. Para la TAM en ese escenario, tipos de cambio más débiles, spreads soberanos ampliándose, capitales saliendo de la región, menor inversión extranjera directa, costos de importación disparados, especialmente en fertilizantes, lo que afecta directamente los alimentos. Hay un número concreto que nadie menciona para los hispanos en Estados Unidos. Cada $10 que sube el precio sostenido del petróleo por barril, reduce el crecimiento americano en 0,4%. Una subida sostenida de $60 por barril, que es lo que vivimos desde febrero, pondría a Estados Unidos en territorio de recesión, con lo que eso implica para el empleo en sectores donde trabaja mayoritariamente la comunidad hispana: construcción, servicios, transporte, manufactura. Entonces, ¿qué tiene sentido considerar ahora mismo? Hay 3 cosas concretas. Primero, si tienes ahorros en efectivo, la pregunta que debes hacerte es ¿en qué moneda los estás manteniendo? En entornos de inflación energética como este, los ahorros en monedas locales que son importadoras de energía pierden valor más rápido. Diversificar entre monedas y activos protectores no es especulación, es gestión básica de riesgo. El FMI mismo lo señala. Las economías con tipos de cambio flexibles amortiguan mejor estos choques que las que intentan mantener una paridad artificialmente estable. Segundo, hay algo que merece atención. Los mercados bursátiles de la TAM, especialmente Brasil, están mostrando un comportamiento que contrasta radicalmente con lo que ocurre en Estados Unidos. El S&P 500 está aproximadamente un 9% por debajo de su máximo de enero. El Ibovespa lleva 23% de ganancia en lo que va del año. El Colcap colombiano sube 11,7%, el IPC mexicano 10,5%. Este diferencial de comportamiento no es casual, es el resultado de la rotación global de capital hacia mercados de valor en un mundo donde los commodities mandan. No es una recomendación de inversión,
Es un dato que vale la pena seguir de cerca. Tercero, macro. Lo que el FMI está pidiendo a los bancos centrales de la región es que no se apresuren a bajar tasas por la presión política. La recomendación es explícita: proteger a los más vulnerables, dejar que los precios se ajusten gradualmente y anclar las expectativas de inflación. Los países que lo hagan bien, como Argentina está haciendo, con su proceso de desinflación bajo Milei, que proyecta inflación de 30,4% para 2026 contra 252% en 2025, tendrán una recuperación más sólida el año próximo. Y aquí está el dato que nadie está discutiendo suficientemente. El FMI señala que si no hubiera habido guerra, habrían subido su proyección global a 3,4%. Eso significa que la economía mundial venía mejor de lo esperado después de los aranceles y la incertidumbre de 2025. La resiliencia del sector privado, la adaptación a los aranceles, el boom tecnológico, todo eso estaba funcionando. La guerra interrumpió una recuperación real. Eso significa que cuando el conflicto se resuelva, y se resolverá, el rebote puede ser más fuerte de lo que muchos esperan ahora mismo. Vamos a cerrar con lo esencial. El FMI bajó su proyección de crecimiento global de 3,3% a 3,1% y advierte que si la guerra se extiende, la recesión global deja de ser un escenario remoto. La inflación vuelve a subir y está golpeando más fuerte en los países emergentes y en los hogares de menores ingresos. América Latina tiene un escenario heterogéneo. Brasil gana, México navega con dificultades. Los más pequeños son los más vulnerables, y los hispanos en Estados Unidos ya sienten el golpe con la gasolina más cara en casi 2 años. Pero hay algo que no debemos perder de vista. La economía mundial venía en mejor forma de lo esperado antes de esta guerra. Y eso es importante, porque significa que la recuperación, cuando llegue, tiene base real. Ahora te pregunto directamente, y me interesa mucho tu respuesta. ¿En qué país estás viendo esto y cómo está afectando a tu economía personal? ¿Ya lo sientes en la gasolina, en el supermercado, en lo que mandas a tu familia? Escríbelo en los comentarios, leo todos. Si este análisis te fue útil y si quieres entender lo que pasa en la economía mundial antes de que llegue a tu bolsillo, dale like a este video y suscríbete. Activa la campana para que no se te escape el próximo análisis. Nos vemos en el próximo video.